Buenas tardes. Les saludamos desde el Ministerio Visión Cristiana, transmitiendo vida a través de esta alabanza. Quisiéramos pedirle en esta tarde, noche o día, conforme usted nos mire, que adore al Señor junto con nosotros. Él puede hacer caer lluvia en su corazón si está seco. Venimos a adorar al Señor en esta preciosa noche, como lo que somos, los ministros de Dios, sus reyes, sacerdotes. Únase al coro en esta tarde para que su presencia caiga sobre nosotros. Te adoramos, Señor. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esta es la señal que la lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y esta es la señal que la lluvia va a caer. Hazlo ver, hazlo ver. Rompe las puertas del cielo. Hazlo ver, hazlo ver.
es bueno alabarle. Vamos a alabarle, muchachos. Diga con nosotros, Señor Jesús, tú eres el único motivo de nuestra adoración. Vamos, muchachos. Eres un Jesús, el único
para vivir. Eres un Señor, y única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Único amor, eres un Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible. Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie
Buenos días a todos en esta hermosa mañana, una mañana eh, de mucha bendición, un amanecer maravilloso. Espero que todos en casa estén bien, espero de que esta cuarentena la estamos pasando, pues viendo la mirada, ¿verdad? En el Señor, poniendo la mirada en Él, porque al final estamos en ese reposo, ¿verdad? Y tenemos que buscarle. Sabe de que hay un mundo de Dios que para muchos quizá puede ser desconocido, pero cuando entramos a la intimidad con Él, empezamos a conocer tantas cosas. Y creo que lo que ha traído realmente esta cuarentena ha sido eso precisamente, el hecho de enfocarnos más en Él, buscar más de Dios. Precisamente en esta semana estaba pensando yo, con todo esto que ha pasado, el gran propósito de Dios que siempre ha tenido realmente para la humanidad. Pero también me pongo a pensar cuál es el rol que nosotros como creyentes debemos de asumir. Digo esto por lo que estamos pasando y por lo que ha de venir, que será más fuerte, más complicado. Entonces, la palabra que surgió a mi espíritu fue precisamente enfoque. Cómo el hombre tiene que enfocarse en el mundo de Dios. Y apareció esas dos palabras como es visión cristiana. Visión cristiana, no el nombre de la iglesia, pero sí que interesante saber que cuando hablamos de visión cristiana como nombre, es realmente estar atentos o enfocados, estar expectantes a seguir a Jesucristo, atentos a su segunda venida. Y sabe que cada vez que promovemos y proclamamos visión cristiana, estamos hablando de no desenfocarnos, de estar constante en preparación diaria a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Entonces, si yo pudiera ir numerando mi enseñanza, diría que el punto número uno en este momento sería el gran propósito de Dios para el hombre. ¿Y cuál es el propósito? Pues que tengamos paz y que tengamos vida. Y precisamente en Génesis 1:28 se lo dio a entender a Adán. Y los bendijo, dice Dios, dice la palabra. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin duda fuimos creados con propósitos divinos. Se plasmó en la creación con Adán, porque fue él el primero, fue el escogido, con prioridades, con beneficios, y le da los primeros 4 mandamientos que habla la Biblia. Dice, número 1, vas a producir y multiplicarte. Número 2, la vas a llenar. Número 3, la vas a juzgar. Y número 4, la vas a señorear o vas a tener autoridad sobre ella. Entonces, Adán y la historia nos dice que este varón perdió la visión, el enfoque. No fue capaz de cumplir con el gran propósito que Dios tenía para él y para la humanidad. Pero dice la palabra misma que fue necesario entonces que para que el mundo continuara, naciera un Salvador de este mundo. Su nombre, Jesucristo. Jesús, el que había que venir a salvar el mundo. Que se encuentra con un mundo corrupto, con un mundo perverso, lleno de pecados y contaminado de espíritus malignos. Pero venía con una misión. Él estaba enfocado, venía con una visión y comenzó a recibirla desde que era muy pequeño. Dice la palabra de que en las sinagogas él entraba y no como un niño quizás a su edad andaba jugando por ahí, no, él se interesaba en las cosas de Dios, en los negocios del Padre. Y dice que se metía entre los doctores de la ley, los escuchaba y hablaba acerca de lo que estaba por venir. Y la gente quedaba impactada al escuchar a este pequeño. ¿Y sabe qué? Este niño fue creciendo en edad. Hasta llegar a sus 30 años, nunca se desenfocó, nunca perdió la visión, nunca perdió la pasión de predicar el reino de Dios.
de tal manera que llama a otros a que sigan realmente sus pasos y que vean la visión que Dios tiene para la humanidad. Y en Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Desde ese momento viene la convocatoria de parte de Jesús. Y si observamos bien, convoca a hombres ordinarios, pero que en la historia estos hombres se convierten en hombres extraordinarios. Ellos como parte del propósito para cada uno. Y los convierte en discípulos. Y les presenta el tiempo de ese momento, pero les enfatiza en lo que está por venir. Amados, Jesús nunca dejó de enfocarse en el reino de Dios. Él sabía de que el mundo estaba corrupto, pero había que hacer de llevar la palabra de Dios para que se convirtieran, se arrepintieran de sus pecados y saber de que Dios iba a perdonar y que nadie iba al Padre sino solamente por Él. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, ahora ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. El mismo propósito que Dios tiene y tuvo para esa generación de ese tiempo con Jesús, déjeme decirle, es el propósito que ahora Dios mismo tiene para nosotros, hasta que Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto, el Señor nos sigue preparando a través de estas pandemias, a través de las tribulaciones, a través de todas las cosas que están pasando y están sucediendo, pero es parte de la preparación. Pero el mensaje del reino sigue siendo el mismo, de liberación, de sanidad, de romper esas cadenas. El mensaje de los últimos tiempos es el que tenemos nosotros que estar proclamando. Tenemos que estar proclamando la segunda venida de Cristo. Hablamos de los últimos tiempos, como la antesala a esa segunda venida. Y le decía, mirad que nadie los engañe, que nadie les haga perder el enfoque, la visión. Les decía, miren, la salvación solamente viene por mí. En Mateo 24, 3, 4, dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Amados, vamos a estar expuestos en estos últimos días, en estos últimos años, en el engaño, en la mentira, pero más en el engaño, porque la mentira, pues al fin, la mentira es contrario a la verdad, pero el engaño es una verdad a medias, pero con usos perversos y tentadores. Lo mismo quiso hacer Satanás tentando a Jesús en el desierto, después de haber él estado en ayuno y oración. Entonces estaremos propensos a caer en la tentación, en la apostasía. ¿Sabe por qué? Porque vendrá un mover de las tinieblas mucho más grande y terrible. Lucas 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que si fuera posible, aún engañará a los escogidos. Estaba leyendo precisamente acerca de lo que están creando ahorita, de lo que se llama el Blue Beam, que son luces láser, pero que tienen la capacidad de formar figuras en las nubes, en los cielos. Y figuras que son las que van a utilizar para poder engañar aún a los escogidos. Cuando se diga que Jesús viene ya, esta gente va a querer proyectar
a Jesús, pero que se quiere proclamar ahí es el falso Cristo y los falsos profetas. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque dice la palabra que aún nosotros como escogidos podemos ser engañados. Se avecina a propósito de engaños cercanos. Había una propuesta del Papa Francisco para el 14 de mayo anterior de reunir a cientos de líderes, incluyendo algunos evangélicos, pero se pospuso puesto la pandemia, pero la han trasladado para el mes de octubre. ¿Qué lo quieren hacer ellos? Lo que quieren hacer es establecer una iglesia mundial, una sola. Y quienes están detrás de todo esto son los musulmanes, los judíos y los católicos, con la idea que posteriormente obligarán a la humanidad a adaptarse, inclusive a una educación religiosa que será lanzada a la niñez y la juventud, en las escuelas, en los colegios, en la universidad, y en muchos será obligatorio. Por eso que tenemos que estar nosotros firmes, porque realmente los derechos de la niñez, los derechos humanos, déjeme decirles, serán violentados. Los derechos a nuestra creencia y como cristianos evangélicos seremos perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos quieren un solo mundo. Así como el mundo que le había ofrecido Dios a Adán para que pudiera, dice, señorear, tuviera autoridad. Ahora Satanás quiere también tener un solo mundo para él, pero para la corrupción, para hacer lo malo, para el pecado. Ahora quieren romper las fronteras religiosas. Quieren una sola economía, un solo gobierno. Iglesia, hermanos, debemos estar firmes. No podemos nosotros dejarnos negociar ni sobornar de ninguna manera. Por eso tenemos que estar bien preparados. Ahora es el tiempo para prepararnos. En estos años, 2020 en adelante, nos queda poco tiempo. Tenemos que prepararnos con la palabra. Mantenernos en vigilia, en ayuno. Estamos hermanos en los principios del fin. Por eso es importante que nosotros entendamos realmente lo que ha acontecido después de 1948, 70 años más, al 2018, es parte de la profecía de Daniel, donde marca el inicio de los eventos sobrenaturales que marcarán la venida de Jesús. Y tenemos que entender esa parte nosotros. Dice la palabra que no pasará esta generación sin que sucedan estas cosas. Y déjeme decirle que nosotros, usted y yo, somos esta última generación. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros afianzados en la palabra de Dios, hacer el bien, discernir los tiempos, estar metidos con Dios, en intimidad con Él todos los días, llamarnos nuevamente cristianos como debe ser, hacer las cosas que Dios ha dicho que debemos de hacer, rescatar los valores, los principios, la familia, el amor entre unos y otros y principalmente el amor a Dios. Cosas terribles están por venir, hermanos. Preparémonos. Por eso la iglesia ha abierto enseñanzas en los devocionales para que usted se prepare. Los domingos como hoy para que usted se prepare. En los tiempos de oración que tenemos los días jueves para que también nos preparemos. Y tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días tenemos que buscar de Dios. Amado, mientras tanto que la paz de Dios realmente nos alcance y que podamos nosotros realmente ser tan sensibles como para poder entender de que Jesucristo viene pronto. Sí le digo, prepárese porque muchas cosas terribles están por venir para el mundo. Salimos de esta pandemia, vendrán otras situaciones, qué sé yo, terremotos de clima, hambrunas, otras pestes, guerras, cuántas cosas más. Sobre todo el anticristo que está por venir también para querer usurpar lo que Dios quiere hacer. Y es que nosotros nos encontremos con Él en su segunda venida. Amados, que Dios les bendiga.
Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.